Bueno, pues bienvenidos queridos amigos, de verdad, una disculpa para quienes nos estaban mirando ya en Facebook, por aquí un problemita técnico que ya saben, los programas en vivo siempre ocurren. Les comentaba que nuestro martes de salud y justicia, como siempre, el CEO de Médico Legal con nosotros, vamos a hablar de temas muy importantes. El licenciado Daniel Osvaldo Rojas López está hoy con nosotros nuevamente y vamos a hablar de la defensa legal de un reclamo médico legal. Vamos a ver los pasos uno a uno. Nos dicen, en una demanda por negligencia médica, se alega que el demandado se desvió de las normas de práctica médica y que eso causó lesiones al paciente. En consecuencia, el abogado del demandante debe estar familiarizado con las leyes y estar en condiciones de entender la información médica subyacente. El demandante, en un caso de negligencia médica, debe probar todos los elementos de su caso por preponderancia de la prueba. Primero, el demandante debe probar que existía un deber legal entre el demandado y el demandante. Después, el demandante debe probar que ese deber no se cumplió debido a que el demandado no siguió la norma aceptada para los cuidados provistos y que la desviación de dicha norma fue la causa próxima de las lesiones del demandante. Temas específicos, y sabemos que dos grupos especializados de profesionales de la salud nos siguen martes a martes y creemos que es muy importante que ustedes y el público en general conozcan de pe a pa los pasos uno a uno a seguir cuando se trata de una demanda, de una defensa legal, hablando de reclamos médicos legales. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido una vez más, licenciado. Delia, encantado de estar nuevamente con ustedes y en este tema que seguramente va a ser del interés de los profesionales de la salud, de las instituciones de salud y también de los abogados que se encargan de la defensa de los derechos e intereses de todos los profesionales e instituciones de salud. Pues vamos a conocerlo. Hemos hablado de muchos temas en específico, pero hablar directamente, a ver qué sucede, porque creemos que nunca vamos a estar inmersos en un problema, una problemática de esta naturaleza. Hablando de los profesionales de la salud, ¿qué pudiera pasar? De repente pudiéramos darnos un clavado en internet, ahora con doctor Google o con abogado Google, queremos saber todo, pero no es como saber de la mano de usted, de los profesionales, quien tiene la experiencia en temas específicos. Un abogado, un defensor de médicos, debe de conocer también de medicina, por lo menos los términos, además lo hemos escuchado a lo largo de estos programas que nos refiere y muchos incluso pensaban que también era médico de profesión. Entonces, cuéntenos para empezar primero. Sí, Delia, pues efectivamente para que un abogado, un especialista en derecho pueda llevar un caso de cuestiones médico-hospitalarias o médico-legales, es importante que conozca lo que se refiere al derecho sanitario. Es más, tendría que ser especialista en la materia del derecho médico, derecho sanitario, derecho hospitalario. No tiene una connotación específica. La connotación más reconocida es derecho sanitario. Sin embargo, a veces le dan una connotación distinta y por eso se ha mejor entendido como derecho médico. ¿Qué significa esto? Pues cómo se regula toda la práctica y la prestación de servicios de salud, desde los servicios profesionales de salud que da un médico hasta cómo los puede dar una organización como puede ser un hospital de alta complejidad, cómo puede brindar los servicios de salud y cómo se relaciona contractualmente con los usuarios o los pacientes que reciben los servicios. Entonces, sí es algo importante que el abogado que se quiera dedicar a llevar ese tipo de asuntos o que quiera aceptar un asunto de esta naturaleza tenga conocimientos en materia sanitaria para poder entender el caso, poderlo analizar desde el punto de vista no solamente legal, sino desde el punto de vista médico y que pueda tener la capacidad de establecer una estrategia
de cómo defender ese caso, o cuando estás del otro lado, de cómo plantear una queja y una demanda que pueda tener expectativas de éxito. De otra manera, pues empiezan los palos de ciego, empieza a la prueba y error, y pues normalmente una defensa mal planteada pues va a tener un resultado seguramente también malo. En cambio, una defensa bien planteada, seguramente con siendo diligentes durante el procedimiento, va a tener éxito. Entonces sí es un tema de que como principio quien se quien le guste o quien quiera dedicarse a este tipo de asuntos, sí conozcan la legislación que regula la prestación de servicios de salud, empezando por cuestiones del derecho a la salud que está en la Constitución, artículo 4 constitucional. Luego viene toda la legislación sanitaria, que viene la Ley General de Salud y una serie de reglamentos en distintas materias. El más importante es en materia de prestación de servicios de atención médica. Después viene las normas oficiales mexicanas que regulan o ya sea procedimientos, tratamientos o actividades específicas que tienen que ver con la salud. Y hoy en día también tienen que conocer las guías de práctica clínica que se publican por la CNT, que es un organismo del gobierno que se dedica a conglomerar y concentrar este tipo de guías de buena práctica clínica, que es la forma en cómo especialistas en un área, en una materia, llegan a consensos de cómo se debe de manejar un paciente que esté cursando de determinada enfermedad o determinado padecimiento. Y eso constituye, dijéramos, la base mínima que cualquier abogado, cualquier especialista del derecho que vaya a enfrentar un proceso legal de esta naturaleza, pues tiene que abrevar, tiene que conocer para poder tener el contexto de cómo funciona la prestación de servicios de salud. En este caso estamos hablando que un abogado especializado en esta materia puede ir para penal o civil, o tiene que ser nada más para penal o nada más para civil, como sucede en otros bufetes o en otros lugares. Esa es una pregunta muy pertinente, porque normalmente el abogado que se dedica al penal es el abogado penalista. Así es. Y el abogado que se dedica al civil, pues es el abogado civilista, y a veces civilistas y penalistas como que se trabajan de manera distinta, ¿no? En materia de salud, dentro de los principales procedimientos que se tienen, precisamente está la vía civil, la vía penal y la vía administrativa. Sin embargo, como son procedimientos muy especializados y que la materia de la cual va a versar el caso es totalmente un tema médico, tenemos que dilucidar si existe o no buena o mala, si existe buena o mala práctica médica. Entonces, el tema que rige realmente no es el tema jurídico, sino es el tema principalmente médico. El tema jurídico de civil, penal o administrativo te sirve para guiar, para saber qué etapas procesales, qué formalismos judiciales existen, qué autoridades, cuál es la forma de presentar tu defensa, tus excepciones. Sin embargo, creo que un abogado que se especialice en esta materia, solamente en esta materia, va a poder enfocarse en estas tres ramas, y normalmente los abogados que nos dedicamos a esta materia podemos llevar un asunto penal, podemos llevar un asunto civil y podemos llevar un asunto por la vía administrativa. Muchas veces, y quizá lo que se deba hacer, o lo más recomendable, es que si el asunto es complejo y está por la vía civil, apoyarse de un buen civilista que maneje el procedimiento civil para que él pueda guiar la parte procesal, y en la parte de el contenido médico lo pueda llevar el abogado especialista en derecho sanitario, y así en la parte penal y así en la parte administrativa.
Hoy en día ya es muy difícil que una sola persona, un solo profesionista, por muy buen abogado que sea, pues pueda llevar todo tipo de procedimientos de distintas materias y que lo haga de manera eficiente y de manera eficaz. Entonces, lo que se recomienda es tener un grupo de abogados donde quizá el que pueda concentrar la defensa del acto médico, pues se apoye ya de otro especialista en una de estas materias. Un solo penalista sería difícil que pudiera entender el acto médico y poderlo traducir a una defensa jurídica. Y lo Defensa mismo, jurídica exacta, así es, o sea, pertinente, y la idónea para cada caso. es correcto, la que sea la idónea, como bien lo mencionas, para poder llegar a probar la buena práctica médica, o estás del otro lado para poder probar la mala práctica médica. De otra manera, pues hay penalistas que si no tienen experiencia en esta materia, pues lo tratan de defender desde el punto de vista del derecho penal, y el derecho penal no abreva precisamente del derecho sanitario cómo se regula el acto médico, y entonces empiezan a tratar de defenderlo con figuras que pueden no ser aplicables. O, por ejemplo, nos ha pasado muchas veces en materias, en juicios civiles, donde hay abogados que no conocen muy bien la materia y plantean defensas pasivas. Dijéramos, hay dos tipos de defensa, una puede ser activa y otra pasiva. La pasiva es donde solamente me dedico a desvirtuar todos los elementos de prueba y toda la acción que me presenta mi contraria, bajo el principio de que el único que está obligado a probar es el que afirma un hecho o una circunstancia, y que ese hecho no implique una afirmación, pero una defensa pasiva es simplemente nos vamos a dedicar a defendernos, a destruir las pruebas que presente mi contraria, y yo muchas veces ni ofrezco pruebas, no ofrecía ni siquiera periciales o algunas pruebas específicas. Pero también no tengo el conocimiento cómo ofrezco pruebas. Entonces, exactamente, entonces se iban bajo ese tenor, que es, dijéramos, la regla general en cualquier otro tipo de procedimientos legales. Sin embargo, en materia de salud hay criterios que se han emitido incluso desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la carga probatoria está del lado de quien presta el servicio, porque es el único que es experto en la materia, hablando temas médicos, de que tiene la facilidad de allegar los documentos o la información necesaria para probar el acto médico, y además es el que conserva la información clínica que es la necesaria y pertinente para acreditar el acto médico, como es el expediente clínico. La contraparte pues no lo tiene. Entonces, bajo estos principios de facilidad y proximidad probatoria, se ha hecho en materia de servicios de salud y de casos médico-legales, existe lo que se conoce en el medio jurídico como la reversión de la carga de la prueba. Y entonces el paciente no está ya obligado a probar la mala práctica médica, está obligado solamente a probar que sufrió un daño y que fue por consecuencia de los servicios que le proporcionó un profesionista de la salud o una institución de la salud, y acreditar la buena práctica médica, que los servicios que se le proporcionaron están apegados a lo que los principios científicos y éticos de la buena práctica médica exigen, que es lo que se conoce como la lex artis médica. Eso le corresponde a quien prestó los servicios de salud, ya sea un médico, un profesional de la salud en cualquier materia, o una institución de salud, de tal suerte que ese tipo de abogados que se defiende solamente de manera pasiva, es decir, impugnando y tratando de desvirtuar lo que la contraparte dice, pero no aportando pruebas para acreditar la buena práctica médica, hoy en día ya es un abogado obsoleto. Y quien no conoce estos criterios
que no están en la ley, no están en las normas, sino están en los criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia cuando ha resuelto casos de esta naturaleza, pues entonces se puede ir de bruces y plantear una defensa muy, dijéramos, muy deficiente. Entonces, en este caso, una defensa se tiene que hacer siempre de manera activa. ¿Qué significa? No solamente me voy a dedicar a tratar de desvirtuar y de desestimar lo que mi contraparte haga o presente, o las pruebas que pretenda desahogar y ofrecer y desahogar, sino yo como abogado, como parte de la defensa del prestador de servicios de salud, mi obligación es en todo caso acreditar que en los servicios cuestionados existió buena práctica médica. Y todo lo demás puede salir un poquito ser secundario. ¿Por qué? Porque si puedo acreditar que sucedió buena práctica médica, aun cuando se hayan producido daños o que se haya tenido un efecto indeseable en la vida o en la salud de ese paciente, pues está justificado porque está reconocido a nivel internacional que todos los servicios de salud implican riesgos inherentes. Y si el médico cumplió con sus obligaciones de informar oportunamente todo lo que la buena práctica médica le exige, que es el tema de el diagnóstico o el problema de salud con el que le afecta a su paciente, las alternativas de tratamiento que tiene esa afección, todos los riesgos que implica el tratamiento que le está sugiriendo como solución para atender el problema que presenta. ¿Cuál es el beneficio esperado de ese tratamiento que le está proponiendo? Así como cuestiones de las secuelas, de los tiempos de recuperación, de los problemas que se van a presentar, que se pueden presentar de salud, colaterales, etcétera, de acuerdo incluso al estado de salud que presente el paciente, porque los riesgos varían dependiendo del estado en que se encuentre una persona cuando es atendida. No es lo mismo que llegue una persona sana que tiene una afección, a lo mejor aguda, una apendicitis, a el mismo caso, una apendicitis, pero de una persona que tiene problemas del corazón, que tiene problemas de la presión, que tiene problemas de diabetes, que tiene problemas de alguna otra enfermedad. Entonces, el médico tiene que cuidar mucho más cosas, tiene que allegarse de valoraciones de especialistas para que le indiquen si es apto o no para someterlo a ese riesgo, y de tal suerte que siempre se haga una ponderación de riesgo-beneficio y no te sometan a un riesgo que no esté debidamente justificado respecto al beneficio esperado o a obtener. Entonces, son situaciones que, acreditándolas de manera correcta, aun cuando exista un daño a la salud del paciente, la defensa va a ser exitosa porque se consideran riesgos inherentes. La medicina está reconocida que por sí misma implica un riesgo, pero ese riesgo tiene que ser medido, tiene que ser ponderado, tiene que ser conocido por el paciente y aceptado a través de una carta de consentimiento informado. De ser así, pues entonces, como dijimos, y lo hemos visto en otras ocasiones, ese riesgo inherente de ese procedimiento médico o quirúrgico se traslada al paciente, de tal suerte que si se verifica el riesgo, que es un daño a la salud o incluso la pérdida de la vida, pues el médico o el profesional de la salud o la institución de salud no tienen que responder legalmente de ese daño, de esa pérdida de la vida. Entonces son situaciones bien interesantes que quien no conoce muy bien la materia puede pues desplegar una estrategia jurídica de defensa que no sea exitosa. Aquí nos van a decir, entonces lo que están diciendo, lo que están planteando es que tiene que ser un despacho. Pareciera que tiene que ser un despacho completo el que se haga cargo de un caso semejante cuando sucediera. Encargarle una defensa de esta naturaleza a un abogado cualquiera
sin tomar en consideración que sea especialista en la materia, puede llevar a perder el juicio prácticamente de inicio si no se tiene, porque pudiéramos considerar que muchas veces no se tienen los recursos suficientes para pagar un despacho de abogados y un médico lo que le urge es protegerse antes de, hasta donde juicios o la forma errónea de llevar un caso de un abogado puede perjudicar a su cliente en este caso. Pues quiero decir una situación que ha sido muy, digamos, muy dramática dentro del tema de la prestación de servicios de salud. Lamentablemente, por ejemplo, los pacientes que sufren un daño y que posiblemente sí haya existido mala práctica médica, por no asesorarse de un abogado especialista en la materia y de acudir con el familiar, de acudir con el amigo, con el conocido, con el primero que se les puso enfrente, pues normalmente plantean demandas que no van a tener ningún éxito. Las defensas cuando llegan a manos de especialistas, pues realmente a veces son muy sencillas porque la demanda mal planteada, solicitan cosas que no son posibles solicitarlos por la vía que lo intentaron. O en el momento que lo pidieron, o influye lo hacen, también sí, los claro, momentos. por supuesto, hay periodos de prescripción, hay tiempos que la ley establece para poder ejercitar las acciones legales en esta materia, de tal suerte que si no lo hace uno dentro de ese término, prescriben las acciones y significa que se pierde el derecho para poder ejercitar una acción. Entonces llegan muchas demandas que ya de entrada uno sabe que está prescrito. Lamentablemente la prescripción es una excepción que se analiza hasta que se va a emitir la sentencia, o sea, es decir, se puede transcurrir todo el juicio y hasta el momento que se va a emitir la sentencia se analiza si está o no prescrito. Debería de haber una reforma jurídica, quizá una iniciativa sería muy importante en el sentido de que el tema de prescripción sea de análisis previo al juicio, o sea, de las excepciones que se llaman de previo especial pronunciamiento. ¿Qué significa? Antes de que inicie el juicio, el juez entra al análisis y estudio y analiza si procede o no procede esa excepción, porque de otra forma, pues llevamos muchas veces juicios que no van a tener ningún éxito. ¿Por qué? Porque ya el caso ya está prescrito. El tiempo en el cual ejercitaron la acción muchas veces ya está fuera de los términos legales para ejercitar acciones, ya sea por la vía civil o sea por la vía penal. O te das cuenta precisamente que el abogado es penalista y que está haciendo una demanda civil y entonces te pide cosas que son propios de la vía penal, pero te los pide por la vía civil, o viceversa, son cosas propias de la vía civil y te los pide por la vía penal, o son cosas propias de la vía administrativa y te la piden en alguna de estas dos vías. Pues esas son... Y luego ponen en entredicho el trabajo de los juzgadores, claro. Y no es caso de los juzgadores. Sí, claro, siempre echarle la culpa al juez, al personal de un juzgado, cuando el abogado fue el que no ejercitó la acción en tiempo y forma, la acción correcta, por la vía correcta, con las pretensiones correctas, con los hechos correctos, con las pruebas idóneas, pues siempre es más fácil echarle la culpa a alguien. Y pues los jueces y los personal del juzgado siempre normalmente son los que se les dirige pagando, claro, los que terminan pagando el pato, cuando no tenemos nosotros en el afán de querer sacar muchas veces un beneficio y en ambos casos, digo, tanto como el que demanda como el que se pone como defensor de esa demanda, querer sacar un beneficio, pero si no tengo el conocimiento debería entrar la ética antes que nada del profesional ahí, ¿no? Yo no puedo con este juicio. Desde el momento que incluso, abogado, hemos visto que si no se reúnen todos los elementos, regularmente en un juicio de mala praxis, hablando de medicina legal,
se tienen que allegar de todas las periciales habidas y por haber, porque son los que van a dictaminar si pasó o no pasó el hecho que están narrando, lo que están diciendo. Pero si desde el momento que ahí nos refería en algún momento que muchas veces la misma fiscalía o en otras partes, ni siquiera el perito especializado en la materia es quien hace el dictamen, desde ahí están malas cosas, ¿no? Claro, bueno, este tipo de casos, las pruebas principales para poder dilucidar si existe buena o mala práctica médica son principalmente la información clínica que se generó con motivo de la atención médica que está cuestionada. Entonces, toda la información clínica, esa es la materia prima que se va a analizar. Segundo, pues ¿quién la va a analizar? Pues alguien que sea experto se ha dicho que el perito experto o el perito idóneo en esta materia es el perito que tenga la misma especialidad del tema, de la materia que se trate la controversia, o que sea el especialista de la enfermedad o de la parte del cuerpo que del, del problema que se está por dilucidar. Ajá. Una vez que ya tenemos ese perito, bueno, pues el perito tiene que analizar que la información clínica esté completa y debidamente integrada, porque muchas veces pues los expedientes clínicos son muy deficientes y hay una regla de oro que dice que lo que no está escrito y no consta en ese expediente no se puede asumir que haya existido. Tendríamos que hacer una serie de acreditar con muchas otras pruebas para sustentar un hecho que no consta en el expediente clínico. Por eso es muy importante que todo profesional de la salud sea muy escrupuloso al integrar el expediente clínico de sus pacientes y al realizar cada una de las notas que integran a un expediente clínico, porque el día de mañana él no puede decir que cuando vio al paciente, el paciente estaba en perfectas condiciones, si su nota no lo refieren, o si la nota de la enfermera refiere que el paciente, por ejemplo, sus signos vitales estaban en parámetros anormales, y él que diga, pues es que estaban en parámetros normales si no los registró. Ok, se contrapone una cuestión ¿A cuál le van a dar mayor valor probatorio? Pues a quien los haya registrado. Si él dice, pues no hace referencia a cuál era el estado de salud, sino simplemente da indicaciones médicas, refiere evolución, pero no hace notar cuál era el estado de salud, que es una obligación que tiene todo profesional de la salud que hace una nota médica, poner cuáles son los signos clínicos en que se encuentra el paciente en el momento que lo vio, pues entonces no puede acreditarse el día de mañana que el paciente pues estaba perfecto. Y si el paciente fue evolucionando de manera tórpida, que es decir, generándose problemas en su evolución, una evolución no deseada, bueno, pues entonces este médico pudiera incurrir en una responsabilidad con sus propias notas, porque sus notas no advierten precisamente cómo fue deteriorándose la salud o el estado clínico de ese paciente. Entonces dicen, pues ¿dónde estaba el médico? O no hay nota. No puede decir él, por ejemplo, yo estuve al pendiente del paciente y lo vi en el turno de la mañana, de la tarde y de la noche, y estuve todo el día al pendiente de él. Si no existe una sola nota de él en el expediente clínico, la única forma de justificar jurídicamente y de acreditar, es decir, probar legalmente de que el médico estuvo atento de un paciente, es porque existe constancia en ese expediente de que él lo vio en la mañana a tal hora y cuál era el estado y qué le dijo y qué hizo. Y después en la tarde y lo mismo, y después en la noche, y pudo haber pasado varias veces en la noche. Cada vez que haya
visto al paciente que haya hecho un acto médico, pues implica una nota, aunque sean sencillas. A veces, por ejemplo, puede ser una por turno y ya si pasas más veces en ese turno, ya pueden ser unas notas, pues digamos, más, no tan amplias como la primera, pero al siguiente turno tendría que haber igual una nota amplia. Ahí hay un tema y que ha sido un problema para los médicos que, que atienden pacientes en hospitales. Por ejemplo, la norma oficial mexicana del expediente clínico te establece que debe haber cuando menos una nota médica por día. Cuando menos. Cuando menos. Pero la ley te establece mínimos, nunca máximos. Pero si el paciente estaba grave o estaba cursando un estado, una afección grave, terapia intensiva, que requería una atención constante de un grupo multidisciplinario y que solamente haya una nota al día, pues no acreditas que el paciente fue atendido con la diligencia, con la intensidad que los servicios requerían para cuidar su estado de salud. Ahora entonces, con la monitorización que le hacen, entramos a dependiendo de la gravedad del caso, pero entramos, si vemos monitores prendidos, todos deben de fijar ciertos parámetros de cómo funcionan a lo largo del día. Todo así eso es. Debe de constar en el expediente clínico. Sí, por supuesto. Si hay alguna variación, si hay alguna incidencia, se tiene que ir registrando para que el médico pueda ir normando su criterio médico y modificando su tratamiento, su prescripción farmacéutica, los cuidados, incluso para decir este paciente ya no puede estar en una cama hospitalaria ordinaria, sino tiene que irse ya a una unidad a lo mejor de terapia intermedia o de cuidados intensivos o a una unidad coronaria, o se me está complicando, requiere una cirugía o alguna otra situación, o el medicamento le está causando algún tipo de alergia o no le está haciendo efecto. Entonces, ¿qué es lo único con lo que se puede probar que el médico cumplió con sus obligaciones de supervisión, de vigilancia de su paciente? Pues lo que haya registrado en el expediente clínico, de tal suerte que si no existen registros o los registros son muy escuetos o esos registros en lugar de ayudarle le perjudican o fueron equivocados, pudiera pasar. Digo, es muy difícil ya que pase esto porque ya en las estrategias de seguridad del paciente pues ya hay candados, procesos que se siguen para evitar que exista errores. Por ejemplo, sobre todo llega en algunos hospitales públicos, el médico entra y hay 3 o más pacientes en una sola habitación. Sí, claro. En esos casos era, dijéramos, no poco frecuente de que las indicaciones se la hicieran en el expediente clínico del paciente equivocado, a lo mejor del vecino, y entonces imagínate que le estás prescribiendo algo totalmente equivocado a tu paciente, que a lo mejor y no nada más no le va a ayudar a evolucionar satisfactoriamente del padecimiento que se está atendiendo, sino que le puede afectar a su salud y le puede causar un daño importante en su salud. Todos los medicamentos tienen efectos colaterales. Te ayudan para tu problema principal, pero también tienen efectos colaterales que a lo mejor te pueden lastimar tu sistema gástrico, tu sistema hepático, tu sistema urinario, te pueden causar trastornos de salud que el médico los puede identificar oportunamente solamente si está presente, si está haciendo el seguimiento adecuado. Y bueno, los servicios de salud se prestan de manera multidisciplinaria, por eso está el personal de enfermería,
Cuando no está el personal médico, pues el personal de enfermería es el que precisamente da el seguimiento a las indicaciones médicas, a la evolución del paciente, y es la voz de alarma para que el médico pues pueda modificar o pueda redirigir el tratamiento que está llevando en un paciente. Pero también en otros hospitales que son hospitales escuela, que hay investigación, que hay enseñanza, hay también internos de pregrado, hay residentes, hay estudiantes que están en periodo de instrucción y que también están haciendo sus guardias, que están al pendiente de los pacientes. Pero ellos, muchas veces, por ejemplo, los residentes, que son aquellos que ya están estudiando una especialidad, pues ya son médicos y pueden tener un mayor criterio que los internos de pregrado, que todavía ni siquiera son médicos, que son estudiantes de medicina. Pero como ellos son residentes que están haciendo una especialidad, pues tampoco pueden tomar decisiones importantes en relación a la atención de su paciente respecto a la enfermedad, que es la especialidad en la que está. Y para eso están los médicos adscritos o los jefes de servicio o los médicos tratantes. En los hospitales privados, el médico particular se vuelve el responsable del paciente. Pero entonces estos médicos, todo este grupo, enfermeras y demás equipo multidisciplinario, pues lo que hace es dar la voz de alerta al médico tratante para que el médico tratante de manera oportuna y de manera temprana pues pueda diagnosticar o identificar algún problema que esté en curso y pueda tratarlo de manera eficiente a efecto de preservar y cuidar la salud de sus pacientes. Qué interesante, yo me quedo embobada porque sí, pero hablábamos en un inicio de qué capacidad debe de tener el abogado especialista para tratar el tema. Y queridos amigos, ustedes se pueden dar cuenta, y por eso muchos lo confunden con médico también, porque la facilidad que se tiene, eso solamente se basa en la experiencia. ¿Cómo identificar? Vayamos y el caso hipotético, que yo soy enfermero, soy médico y me están demandando por una mala práctica médica. Obviamente lo primero que voy a hacer, me voy a asustar porque no conozco del tema, y lo primero que piensa uno, se va uno a la cárcel en una demanda de esta naturaleza. ¿A quién tengo que recurrir? ¿Cómo tengo que, me van a dar miles de opciones o muchas opciones para buscar tal despacho, tal médico, tal abogado? Me van a hacer referencias. Yo a quién tengo que acudir y qué tengo que ponderar para evaluar quién me va a llevar mi caso. Saludos, queridísimo Francisco Sepúlveda Cañamar. Ahora sí mencionan, ok. Gracias por estar con nosotros, profesionales de la salud. Tenemos un programa específico, especial, queridos amigos, la defensa legal de reclamo médico legal. Hablando con el especialista en la materia, el CEO de Médico Legal, el licenciado Daniel Osvaldo Rojas López, y sugerimos o pedimos a quienes sabemos que grupos de profesionales médicos nos miran y siguen este programa precisamente con la finalidad de enterarse todos los vericuetos que se mencionan en el terreno médico legal que no entendemos los ciudadanos de pie, y que ustedes que están inmersos en este mundo necesitan conocer. Entonces, si tienen alguna pregunta, algún cuestionamiento de la materia, por favor, es el momento de hacerlo. Ahorita se los vamos a contestar. Bueno, se los va a contestar el licenciado en vivo y a todo color. Le decía yo a usted, licenciado, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me acerco y cómo encuentro el profesional idóneo que me pueda ayudar a salvar mi profesión? Porque muchas veces va de por medio de la profesión, mi patrimonio, mi integridad física, y librarme de la cárcel. Porque muchas veces pensábamos que las demandas solamente se daban en situaciones de aseguradoras y demás, y decían, no, pues ellos tienen una firma de abogados muy famosa que los defienda, y no se puede hacer nada. A ver, cuéntenos, para entender esa situación, ¿a quién tengo que llegarme primero? Bueno, creo que en este tipo de situaciones lo más delicado es a quién voy a elegir como mi abogado. Así es. Porque es como cuando estamos enfermos y queremos o tenemos que atendernos a lo mejor de algún procedimiento quirúrgico importante, y
vamos a elegir médico. Entonces, la misma ¿Es una situación, equiparación? yo lo equiparo perfectamente en el sentido de cuando un médico tiene un problema legal por una demanda, un reclamo que pone en duda su buena práctica médica, pues él tiene que acudir primero con expertos en la materia, porque abogados, pues hay familiares, hay Laborales, fiscalistas, laborales, penales, fiscales, civiles. que en muchas materias, pero aquí es como si yo tengo un problema ortopédico, pues no voy a ir con el médico ginecólogo, no voy a ir con el médico internista que no ve ese tipo de problemas, o con algún médico que no sea el especialista en la materia o en la parte del cuerpo o en la enfermedad que yo presento. Entonces, la primera es acudir con especialistas en la materia y en este caso que sea de preferencia un despacho que tenga un equipo multidisciplinario que pueda analizar correctamente el caso y defender a través de un equipo multidisciplinario también el caso. Los abogados, pues Porque estamos hablando de casos especialistas, así especializados, es, claro. los abogados especialistas debemos entender ya en los casos que nos presentan los médicos en cuando menos un 70-80%. ¿Por qué? Porque sí hay tecnicismos, hay procedimientos ya muy específicos que, bueno, a veces sí ya es muy propio de su especialidad o del procedimiento, pero ya toda la terminología médica, toda la forma en cómo se relaciona el médico con su paciente. ¿Y cómo se entrelaza jurídicamente también? Cómo se organizan las instituciones de salud, cómo funciona la prestación de servicios de salud, ya sea en el medio privado, en el medio público, de la seguridad social. Eso ya es un conocimiento que debe de tener el abogado. Aquel abogado que no entienda términos básicos médicos o que no entienda cómo se prestan los servicios de salud, bueno, pues es alguien que no es especialista y para explicarle ese tipo de cosas, el ABC de la prestación de servicios de salud, pues nos vamos a tardar mucho tiempo y normalmente este tipo de casos tiene una defensa, contestar una queja, contestar una demanda, presentar la defensa en un caso penal, pues tiene tiempos y plazos que si nosotros vamos con alguien que no es especialista, de aquí a que lo entienda, pues ya puede ser demasiado tarde. Entonces, primero es eso. Segundo, que haya un médico a un lado del abogado que pueda precisamente ese porcentaje, ese mínimo porcentaje que el abogado no entienda, que se lo pueda explicar y se lo pueda traducir a un lenguaje jurídico. Pero ya hay abogados, ya hay médicos que a veces también son abogados, tienen ambas profesiones, entonces te lo pueden interpretar de manera muy sencilla a un abogado, no que el médico que es muy técnico, a lo mejor es muy científico y que nos lo quiera explicar en términos muy científicos, pues pudiera ser también muy complicado entender, incluso para un abogado especialista. Y por ende para el juzgador. Y si nosotros como abogados no lo podemos poner en una forma, plasmar el caso, armar la defensa en una forma que un juzgador que es también otro abogado lo entienda, pues entonces no va a haber una comunicación, un planteamiento adecuado. Entonces, para eso existen este tipo de médicos que muchas veces ya son peritos también en la materia médica hospitalaria, que pueden entender muy bien la terminología médica, pero ya especializada, y aterrizarla a lo que legalmente se requiere, porque el médico no va a saber muchas veces aterrizar su acto médico, lo que hizo, las posibilidades, las alternativas, la información que tiene para defender el caso y saberla aterrizar a cuestiones jurídicas. Por ejemplo, algo básico, los médicos manejan mucha literatura en inglés. En un procedimiento legal no podemos presentar literatura en otro idioma si no va acompañada con su traducción al español correspondiente. Entonces, pues de repente de nada te sirve que te lleguen con libros o que te lleguen con
muchos artículos bibliográficos del tema que ellos tienen cuando están en otro idioma y que te digan como abogado, ahí están. O si tú tienes un médico que entienda muy bien este tipo de casos, el médico te puede ayudar a identificar incluso las partes correspondientes, porque no voy a traducir el tomo completo del libro, claro, sino solamente las partes que son las correspondientes a clarificar el caso que estábamos en estudio. Entonces, se necesita que exista esta figura de médico o abogado que trabajen en mancuerna para que puedan ayudar a este médico en un caso totalmente médico y que puedan plantear entre ambos alternativas de solución y que puedan buscar la forma de encontrar cuál sería la estrategia para defender ese caso médico. De otra manera, pues así sea el mejor abogado, pues no va a entender de términos médicos, no va a saber cuál es la mejor estrategia para defender a ese médico, o le va a costar más tiempo, más trabajo, y muchas veces, como decimos, trabajamos bajo términos y plazos que no pueden no pueden irse más allá, y si se presenta el escrito después de ese término plazo, es como si no se hubiera presentado. Entonces, eso. Por otro lado, bueno, pues que sean también un grupo reconocido, que tengan un prestigio, que tengan una trayectoria. A eso porque la experiencia en litigios sí, en este caso. Sí, se da mucho que ahorita hay un despacho que de repente ya nació y ya está dando, dice que es el especialista número 1 de México y del mundo en esa materia, y les preguntas, a ver, ¿a quién has defendido? ¿Qué casos tienes? ¿Cuál es la trayectoria? La trayectoria, los resultados que has tenido en casos similares, y que haya constancia de que realmente hayan llevado casos similares, porque cualquiera puede decir que es el experto en cualquier materia, pero a ver qué casos has llevado, quiénes son tus clientes, desde hace cuánto son tus clientes, qué opinan tus clientes de ti, de cómo los defiendes. Eso es muy importante, porque lamentablemente también, pues como en cualquier otra materia, pues hay despachos y abogados de todo tipo, y los que son íntegros, éticos, profesionales y muy capaces, y los que no lo son. Entonces, sí es pero muy importante. En la gran mayoría de la capacidad y de la ética del profesional depende todo el juicio. Digo, aquí se establece una relación de confianza entre el médico que está en el escrutinio de su actuar médico y el profesional del derecho o el equipo de abogados que lo va a defender. Se vuelve una relación muy estrecha de confianza, donde tienen que trabajar muchas veces hombro a hombro, donde el analizar un caso y plantear una defensa muchas veces requiere muchas horas de estudio, a veces días, de estudio y de trabajo, que si no hay una afinidad, si no hay una correspondencia en lo que en la forma de trabajar, en la forma de que se visualizan los casos, difícilmente puede ser exitosa el planteamiento que se vaya a desplegar para defender el caso. A eso me refería. Hemos hablado de casos específicos, hablando de mala práctica médica o que se quieren crear como mala práctica médica. Nos ha referido 2 casos específicos, el de Jalisco y el que acabamos de hablar de hace poquito de el militar versus Sedena, ¿no? Estamos hablando de muchos años, de muchos años de estudio de un solo caso. Son casos específicos, son casos especiales, pero como nos refería, hasta dónde también influye esta compenetración que tiene que tener el abogado con los médicos, con los clientes y con el caso en particular, con el tema en particular, y cómo ir armándolo paso a paso. Depende de la totalidad de la confianza que le dé el cliente a su abogado en este caso, como nos refiere. Pues efectivamente, son relaciones que se van haciendo a partir de la integridad de las partes, a partir de la profesionalidad, de la ética que tengan, y se pueden establecer relaciones
muy bonitas también entre médicos y abogados, o médicos y hospitales o profesionales de la salud, porque precisamente este tipo de casos pues es zarpar a un viaje donde sabemos cuándo va a iniciar, pero muchas veces, la mayoría de ellas, no sabemos cuándo va a terminar, y puede terminar en unos meses o puede terminar en años, y muchas veces en muchos años. Entonces, si de inicio no existe esa buena comunicación, esa buena relación, pues no te digo de aquí a unos meses, cuando ya empecemos a ver temas más delicados, como por ejemplo el tema de las pruebas, o el tema de cómo vamos a ver el tema a trabajar ahora, ya no nada más el médico con el abogado o el de despacho, sino ahora también con terceros, como son los peritos. Y Así es. tenemos que hacer que esos peritos eh, pues capten lo que se quiso decir en la defensa, lo que se pretende probar, la estrategia médica, para que ellos puedan alinear también, si es que se tiene la razón, alinear su dictamen a la estrategia jurídica. Los peritos de parte, pues, lamentablemente, eso es algo muy reconocido, no hay un perito de parte que no dictamine en favor de quien lo ofrece. Para eso existen los terceros en discordia. Así es. Porque aun cuando esté diciendo, por ejemplo, una demanda totalmente infundada, el perito que presente el paciente o que presente la parte demandante va a decir, aunque suene a barbaridad desde el punto de vista médico, va a decir exactamente lo que el paciente dijo en su demanda. Si no, pues es tan fácil que no lo ofrece o se desiste de él. Nunca va a ofrecer un perito que en lugar de ayudarle le vaya a perjudicar. Pero también ahí tiene sus bemoles, porque si están haciendo malas cosas y del otro lado las periciales tienen todos los elementos y el profesionalismo, pues por eso se van abajo los juicios. Y después Claro, dicen, ay, es porque era un despacho carísimo y porque compraron al juez o por todo no, lo claro. que suele pasar. ¿Qué hacen los jueces, precisamente los tribunales, o qué tienen que hacer? Precisamente revisar ambos peritajes, y a veces, aunque haya un perito tercero en discordia, que ese ya es el que designa la autoridad judicial o la autoridad que lleva el caso, que está juzgando el caso. Entonces, ¿qué hace? Ve el peritaje de una parte, el peritaje de la otra y el perito tercero, lo que dijeron. Y él no tiene la obligación de darle mayor valor o peso probatorio a uno de ellos. Todo el mundo pensaría que el perito tercero tendría que tener más valor que los otros dos, porque en principio pues ellos no están sesgados en su criterio, eh, sobre todo en su criterio, para poder dictaminar un caso, y tendrían que ser imparciales. Pero no, muchas veces también este tipo de peritos terceros, lamentablemente, a veces se venden, a veces también pues son totalmente inexpertos, los nombró el juez, pero no son el especialista idóneo, es un médico general y lo nombran para ver un caso, a lo mejor vamos a decir, de neurología, pues no tiene, ese médico general no tiene ninguna experiencia en los procedimientos, en la cirugía, que puede ser la materia de la controversia. Entonces va a decir puras cosas que no están sustentadas. Entonces, ¿qué es la función del abogado? Hacer notar precisamente que no es perito idóneo, que no tiene la experiencia, el expertise para poder opinar sobre un tema, y que este perito es el más idóneo, y además que su dictamen está pegado a la verdad, a los principios que debe regir a un perito, ¿no? Que sea imparcial, que pueda dar luz al juzgador respecto al caso técnico, para que él pueda resolver o aplicar el derecho que resuelva esa controversia. Entonces, no existe una regla, y los jueces, los funcionarios judiciales lo que hacen es ponderar lo que dijo uno y el otro, y
darle más valor al que ellos consideran que debe, que es el peritaje que le puede dar mayor convicción para resolver ese caso. Pues como ven, queridos amigos, muy, muy interesante. Un saludo por aquí a María Valencia Díaz, que desde el inicio fue la primerita que se conectó y le ganó a nuestro Edgar Durán. Un saludo, querida María. Aida del Carmen San Vicente Parada, maestra querida, de verdad, alguien tan importante y que está presente como siempre de la Facultad de Derecho de la UNAM y también de aquí de Universidad INADEC, catedrática. Luis Rentería, disculpas, en un inicio, esperemos que se haya mejorado el audio, los problemitas técnicos por aquí. Luis García, una disculpa. El maestro Gerardo Urosa, igual de la Facultad de Derecho de la UNAM, también facultad de aquí de nuestra facultad. Gracias, doctor, por estar, maestro Gerardo Urosa presente. Amparo Guerrero, un saludo desde INADEGA, nuestro rector que por ahí está presente también mirándonos, el doctor Anatolio González Emilio, gracias por estar con nosotros. Nos dice por aquí, yo buscando, ya saben que siempre ando buscando en internet, dependiendo del tema que se trate, y yo encontraba de errores irreversibles y mortales, juicios equivocados, y nos hablan de diferentes cosas. No sé si esté equivocada o no, se los voy a mencionar, abogado. Nos dice que 10 de los errores principales son diagnóstico tardío, fallas al ordenar las pruebas, un paciente libre de enfermedades, un tratamiento inadecuado, la pérdida de expedientes, medicamentos que causan condiciones en la salud, evaluación inadecuada de los resultados de una prueba, enfermedad subyacente inadvertida, enfermedades relacionadas o nunca visitar al doctor. No sabemos a qué se relaciona completamente con estos errores mortales de juicios. A ver si nos puede buscar un poquito y también para dejarlo así como encaminado para el próximo programa, porque este tema es muy apasionante. Claro. Digo, por supuesto, es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Si no está bien analizado el caso que voy a plantear en una demanda o en una defensa, que es una contestación de una demanda, pues puedo incurrir en un error que ya sea insalvable. Y lamentablemente, lo que se diga en la demanda o lo que se diga en la contestación de la demanda o en la vía penal, lo que se diga en la denuncia y lo que se diga al contestar la denuncia o en la primera intervención que se tenga a manera ya como probable responsable, pues es con lo que se va a tener que vivir durante todo el proceso y es lo que se va a tener que probar, lo que uno diga es lo que va a tener que probar. Y al final del día, ¿a quién le van a dar la razón? A aquella parte que pueda probar lo que dijo. Y no le van a dar la razón a quien no lo pueda probar o quien la parte contraria probó lo contrario. Porque en esta materia ya dijimos que la carga de la prueba está por parte del profesional de la salud respecto al acto médico, a la buena práctica médica, mas no así respecto al daño y a la relación que existe entre el acto médico y ese daño. Entonces, ya se ha visto que muchas veces si se plantea mal algo desde el principio, y pueden ser cualquiera de los errores que mencionaste, cualquiera de ellos, entonces difícilmente ya se va a poder enmendar ese. ¿Por qué? Porque ya si alguien, uno de los principios que se tienen es, una vez que ya se planteó la demanda y ya se contestó la demanda, jurídicamente se dice se traba la litis. Okay. Ya se establecen cuáles son los puntos controvertidos sobre los que va a versar el juicio. Sobre lo que no se controvirtió, dijéramos, eso ya no es materia del juicio. Eso ya se entiende que se aceptó por la contraparte y entonces ya no va a ser materia del juicio. Lo único que va a ser materia del juicio va a ser sobre lo que exista controversia. Una parte dice que hubo mala práctica porque hubo una omisión de diagnóstico y entonces la parte que defiende o el profesional de la salud va a decir no hubo mala práctica médica, yo sí identifiqué ese diagnóstico, tú te estás equivocando, yo identifiqué la enfermedad que tenías, no es la que tú dices,
era esta, y la traté conforme a la buena práctica médica. ¿Cuál es la buena práctica médica? Lo que dice la literatura especializada de cómo se debe de tratar, cómo se debe diagnosticar y tratar el padecimiento materia del juicio, lo que digan las guías de práctica clínica, lo que diga la lex artis médica, que son los principios científicos y éticos que orientan la buena práctica médica, y que eso es el conocimiento médico generalmente aceptado. Y eso a través de las periciales, de los expedientes clínicos, de la literatura, de los testigos, de la confesional, de cualquier forma que tengamos para probar nuestra buena práctica médica, pues vamos a hacer que el juez nos dé la razón. Si no puedo yo probar la buena práctica médica, pues estoy destinado muchas veces a que el juez le pueda dar la razón a la contraria. Si no existe un expediente clínico, pues claro, pues ¿con qué voy a probar la buena práctica médica? Si no tengo los elementos o no sé reconocerlos. Sí, digamos, hay muchos casos de profesionales de la salud, sobre todo en consultorio, que sus expedientes clínicos pues son más bien anotaciones, no llevan una formalidad o el formalismo que tiene, que debiera conforme a la normatividad aplicable. Entonces, cuando les piden el expediente clínico y exhiben sus notas, pues dicen, no, pues es que eso no tiene la formalidad que la regulación sanitaria exige, por lo tanto, no puede tener valor de expediente clínico. Y se desestima. Y por ende no tendría valor probatorio, lo pudiera no tener ningún valor probatorio. Entonces, por esos pequeños detalles. El diablo está en los detalles, abogado. Exactamente. Sí. Hay muchos asuntos que se ganan o se pierden por ese tipo de detalles, por detalles de situaciones a veces muy básicas que no son cuidadas desde un principio. Aquí valdría la pena, y vamos a aprovechar, queridos amigos, y hacer la oferta académica desde Universidad INADEC, porque muchos de los diplomados que se otorgan o se dan a profesionales de la salud, estamos hablando de responsabilidad civil médica, ¿no? Hasta dónde también ayuda, sabemos que en los consorcios grandes, a su personal les dan este tipo de preparación, pero hasta dónde también como profesional, sin llegar a la medicina defensiva, me convendría tomar de este tipo de diplomados y cursos para aprender un poquito más sobre qué terrenos estoy pisando. Digo, es bien importante, hemos dicho, en materia de derecho sanitario no hay maestrías, no hay doctorados, no hay materia, muchas veces la materia de derecho sanitario no se da ni siquiera en las facultades de derecho, en las escuelas de derecho. Entonces, los especialistas que existen en esta materia realmente al día de hoy son los que se han hecho ya sea con la práctica o laborando en instituciones de salud, básicamente. Alguien dijera, algún estudiante o recién egresado o incluso ya un abogado, dice, yo quisiera empezar a probar ese terreno del derecho médico. ¿A quién tendría que llegarse? ¿A un despacho como el suyo? Sí, tendría que ser un despacho o una institución de salud, un hospital, alguna a la Secretaría de Salud, a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, donde llevan este tipo de casos, la COFEPRIS, donde analizan este tipo de casos, y a partir de la práctica del día a día, empezar a generar una experiencia, pero la curva de aprendizaje puede ser muy larga. ¿Cómo se puede acortar? Claro, vamos a esa parte. Digo, recientemente, y estoy hablando de mediados del año pasado, la Facultad de Derecho ya abrió una especialidad en Derecho Sanitario. Algunas universidades, como la Libre de Derecho, como el INADEC, ya han abierto especialidades o diplomados en temas sanitarios. Diplomados quizá es más fácil encontrar. En otros países como Argentina, Colombia, Chile, en España, obviamente en Estados Unidos, en Inglaterra, sí hay ya especialidades en esta materia de derecho sanitario, donde sí pudiera alguien formarse. Algunos
abogados que conozco en determinados lugares, normalmente se vuelven especialistas en esta materia, pero más bien se van a la parte académica o a la parte de servidores como administrativa, a la parte administrativa como servidores públicos y trabajan en secretarías de salud o con bioética o en algunas instituciones. O ya para la política, que es otra y cosa. han hecho estudios en el extranjero. La verdad, de los abogados que yo conozco más que tienen más experiencia, pues son aquellos abogados que se han dedicado a ser abogados de hospitales, que sean de una clínica y que se dedican a esto, porque son los que más, por los que mejor entienden esta cosa. Hay muchos despachos también que han incursionado en esta materia, ya llevan un tiempo importante llevando este tipo de asuntos, pero bueno, de ahí también tienen sus bemoles ese tipo de despachos. Hay muchos temas de seguros o despachos que venden. Las aseguradoras, que obviamente. Ya habíamos dicho despachos que venden productos tipo seguro. Ese también yo tengo mis bemoles en ese tipo de casos. En la práctica hemos visto que son despachos que de repente crecen mucho y te mandan como abogado al recién egresado. Entonces, ese recién egresado pues no tiene la supervisión y vigilancia de los abogados que tengan toda la experiencia y cometen muchos errores. Y lamentablemente esos errores, quien los termina pagando, pues es el médico que es defendido. Así es, porque aquí en este caso, queridos amigos, lo barato sí sale muy caro y no hay similares, téngalo por seguro. Hemos hablado de que las demandas médicas en nuestro país van en aumento, las estadísticas, por ende necesitamos que más abogados empiecen a voltear hacia el derecho médico y a profesionalizarse, ¿verdad? Por el bien de la salud en México, a final de cuentas, y por el bien de los doctores. Ha sido este tema muy sensible ya se ha visualizado, a diferencia de años atrás, el tema de la práctica médica, de los problemas que pueden surgir derivados de la prestación de servicios de salud y por supuesto ya ha sido muy atractivo también para los abogados, para los médicos, para distintos grupos, incluso empresariales, el voltear a ver hacia esta materia, porque también hemos visto que las condenas que se han impuesto a ciertos prestadores de servicios de salud, pues normalmente son millonarias y eso también crea un interés en el gremio jurídico y en el gremio médico para pensar verlo como oportunidad de negocio. Como oportunidad de negocio. Sí, terrible, pero esa es otra parte. Pues queridos amigos, de verdad esperamos que el tema de hoy les haya resultado de utilidad, porque creo que nos deja muchísimo para analizar. ¿Qué les deja de tarea, licenciado? Bueno, pues sobre todo en el caso de hoy, creo que es un tema muy amplio, tendríamos que empezarlo a desmembrar, como bien dices, y hacer análisis. Lo vamos a seguir haciendo desde el análisis de casos que se han resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los tribunales federales y donde ya podemos hacer un recuento del asunto de cómo nació, cómo evolucionó a través de las distintas instancias y cómo se resolvió en definitiva. Lo vamos a ver, pero ¿qué tendría que hacer? Bueno, pues como dijimos desde un principio, cualquier persona que se quiera dedicar a esta materia tiene que pues a especializarse de tiempo completo, no puede ser de medio tiempo porque la materia es muy demandante. La medicina evoluciona constantemente y por ende, pues quien nos dedicamos a esta materia tenemos que estar en constante actualización, en constante observación de cómo se está moviendo la materia para poder estar actualizados y no quedar obsoletos. Pues al grado tal que por aquí nuestro querido licenciado está en la maestría de bioética, nada más y nada menos, hablando de profesionalizarse y hablando de que siempre debemos poner empeño en seguirse preparando. Los abogados dicen que el que no estudia cada día es menos abogado y en este caso pues mucho más. Necesitamos la preparación continua. Como siempre, licenciado Daniel Osvaldo Rojas López deja su correo particular de rojas@medicolegal.com.mx para quien necesite asesoría o necesite alguna pregunta específica que quiera y quien no, en el programa, como siempre ya sabemos que
en el programa pueden dejarnos sus comentarios al respecto, sus cuestionamientos, y si les da pena, pues déjenoslos en privado. Aquí en INADEC TV contestamos todos los messengers de verdad, con todo el gusto del mundo, o hacemos llegar la información que necesiten. Soy Delia Linares Alvarado, y a nombre del doctor Anatolio González Emigdio, rector de nuestra universidad y del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, de quienes hacemos el programa Más que Leyes, muchas gracias. Nos vemos mañana con un miércoles de criminogénesis. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Delia, por la invitación. Gracias. Hasta mañana, queridos amigos.